Bueno, vamos a hablar ahora del sentido del olfato. El sentido del olfato también es importante para muchas especies animales, básicamente para especies que dependen mucho de este sentido. Por ejemplo, el perro. El perro tiene un tercer ojo en el sistema olfatorio, puesto de que su olfato puede identificar distancias, ¿verdad? Puede medir lugares y él puede, un perro ciego puede guiarse perfectamente solamente con el olfato. Otras especies como los reptiles, las serpientes, también dependen mucho del sistema olfatorio para la ubicación de sus presas y para la ubicación de peligro. El sistema olfatorio está ubicado en la cavidad craneal, en lo que serían las fosas nasales. Y bueno, un recuento anatómico, esas fosas nasales van a estar ubicadas en el humano en la nariz. Entonces, a través de fosas nasales pares, ¿verdad? Son dos cavidades que terminan entonces en la faringe y están separadas por un tapete cartilaginoso llamado tabique nasal. Es su porción ósea, constituida entonces por el tabique y el hueso nasal. Es una porción allí importante, pero después vamos al revestimiento histológico, que está constituido por un epitelio de revestimiento que está considerado por lo que es la pituitaria roja, que es rica en vasos sanguíneos y es la que se erecta o se eriza cuando hay gripe, que lo que se conoce como que la nariz tupida, ¿verdad? Cuando hay frío, que la gente se me tapa la nariz, ¿verdad? Eso es porque hay una dilatación de ese tejido eréctil que representa la pituitaria roja. Y la función de esa pituitaria roja es humidificar por el paso de sangre el aire que va a pasar a los pulmones, ¿verdad? Llenarlos de vapor de agua. Allá hay también células productoras de moco, que son células ciliadas, y bueno, filtra también, humedece y calienta el aire que pasa. Por eso cuando hay frío, ya se tapa mucho la nariz porque hay mayor irrigación, se acorta el área porque necesita calentar el aire que va a pasar hacia los pulmones. Bueno, el epitelio ahora olfativo está en el techo de las fosas nasales, se conoce como pituitaria amarilla, es rica en terminaciones nerviosas que van a dar dirección completa hacia el nervio olfatorio. En algunas especies más ricas que otras, por ejemplo, el cerdo es la especie que tiene mejor olfato que el perro, y hay otras especies, por lo menos los caninos, que van a tener un sistema olfatorio muy especializado. Ok, entonces las células olfativas son neuronas muy especializadas, ¿verdad? Que van a estar a nivel de el sistema, a nivel de la nariz en este caso, pero sus terminaciones nerviosas de esas mismas neuronas llegan directamente al sistema nervioso central, es decir, no necesitan de otras estructuras nerviosas para conducir su información. Entonces vemos que el tracto olfatorio está ubicado entonces en la pituitaria amarilla. En algunas especies podemos hablar del órgano vómero nasal, que también es rico, muy rico en terminaciones nerviosas. Tienen más áreas de terminaciones nerviosas que otras especies. Y aquí podemos ver este conjunto de células que están acá, que son las células olfatorias, que terminan juntamente con los nervios olfatorios. Están apalancadas en la parte cribiforme del hueso etmoides. Y bueno, básicamente esa mucosa olfatoria va a dar con una terminación nerviosa completa hacia el encéfalo, directamente. Como les dije, en otras especies hablamos del órgano vómero nasal. Ahora, hay estructuras conocidas como los glomérulos que van a tener señales, ¿verdad?, de esas células receptoras y van a dar información odorífera, es decir, del olor que se va dando. Esta es la zona de la pituitaria amarilla y aquí está la conducción del área por donde va a pasar el aire humidificado y que va a estar en contacto con estas
neuronas, ¿verdad? A nivel de los glomérulos. Entonces, cada percepción, conocida como los olores, puede evocar emociones, ¿verdad? Puede tener influencia sobre el comportamiento de los individuos. Básicamente, cuando conocemos de comida, de peligro, cada uno evoca una respuesta. Entonces, como les decía, esas células están ubicadas en la mucosa nasal, conocida como pituitaria amarilla o epitelio olfatorio. Les decía que los perros y los cerdos presentan un área mucho más desarrollada y que tiene un mayor tamaño que otros animales, un área de mayor tamaño que otros animales. Las neuronas olfatorias bipolares están intercaladas junto con unas células de sostén conocidas como células de la glía, células sustentaculares. Y bueno, el epitelio olfatorio está junto con el área más cercana al área completa. Ok, los cilios que van a estar prolongados son neuronas que no son mielinizadas y poseen pocos receptores específicos para muchos olores, es decir, receptores odorantes, ¿no? Y esos axones van a estar ubicados en la placa ciliforme del hueso etmoide y van a dar origen a lo que se llama la estructura de los bulbos olfatorios. ¿Qué van a hacer eso? Son axones de neuronas y que están en contacto con dendritas primarias de unas células llamadas células mitrales y también una célula llamada célula en penacho. Estas van a ser unidades sinápticas conocidas como los glomérulos olfatorios. Ok. Cada una de ellas van a tener una función importante en la percepción de los olores. Esas células en penacho con las células mitrales que están dentro del bulbo o en el sistema del bulbo olfatorio van a tener unas células llamadas periglomerulares y que esas células van a inhibir al glomérulo, ¿verdad? Y a otras células glandulares cuando hay sinapsis recíprocas. ¿A qué se refiere eso? Ok, cuando usted tiene un olor perceptivo constantemente y de repente no lo percibe más, es porque entran en inhibición cuando son olores repetitivos, a menos que sean olores nocivos que no se van a eliminar con facilidad. Entonces, esta sinapsis se va a dar de dos tipos. La célula glomerular va a liberar glutamato como neurotransmisor principal y las células glandulares van a inhibir a las células mitrales o las células en penacho a través de la secreción del ácido GABA o del aminobutírico, conocido también como neurotransmisor como GABA. Ok. Luego vamos a hablar del proceso de la adaptación, que lo que les venía diciendo, cuando nos exponemos a un olor que sea muy desagradable, la percepción va disminuyendo con el tiempo y uno dice que ya no se percibe, pero sales, tomas otro olor y lo vuelves a percibir, ¿no? Esa desensibilización ocurre porque los iones de calcio que están a través de la proteína calmodulina van a estar regulados por el CNG, que son los nucleótidos cíclicos, y que esa unidad CNG4A se desactiva y hace que esa adaptación sea un poco más lenta. Ahora, cada proceso respiratorio va a tener una ruta metabólica. Entonces, hay dos rutas metabólicas, una ruta metabólica A y una ruta metabólica D. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el olor que viene en el aire que respiramos es humidificado a través del bulbo rojo y esa humidificación diluye algunas partículas, ¿verdad?, en el agua y ellas van a tener en contacto con esa membrana o con ese epitelio. Allí, en ese epitelio hay unas membranas, unas proteínas de membrana y que una vez esas proteínas de membrana en contacto con las sustancias diluidas en el aire van a provocar la activación de adenilciclasa. El adenilciclasa libre va a aumentar la concentración de AMP cíclico y ese AMP cíclico aumentado va a provocar la apertura de los canales de sodio, lo cual provoca una despolarización, así dando una información al cerebro.
En la ruta metabólica B, la misma función, pero ahora las proteínas de membrana van a provocar la activación de otro neurotransmisor conocido como la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C va a aumentar la concentración del inositolfosfato 3 o triinositolfosfato, es decir, el IP3, lo cual va a provocar aumento en la concentración intracelular del calcio, y este calcio va a provocar una despolarización, y esa despolarización provoca a su vez la liberación de un neurotransmisor, y así evoca una respuesta al animal. Si lo vemos aquí en esta imagen, los bulbos olfatorios dispuestos por encima de la capa claviforme y en unión constante con esas neuronas olfatorias haciendo sinapsis, y que esa sustancia que va pasando allí sea captada con facilidad. Si vemos también, esas células en penacho van a tener una prolongación por encima de las células basales y unas neuronas sensoriales olfativas. Esta estructura de ese epitelio olfatorio va a provocar entonces lo que les decía, pues que los odorantes se unan a los receptores específicos sobre los cilios y que inicien las cascadas de los eventos, bien sea la ruta metabólica A o B, para así poder provocar la despolarización de esa célula y llevar la información al cerebro. Y aquí vemos las uniones celulares en amarillo, vemos las uniones celulares en conjunto con lo que serían los bulbos olfatorios para de una vez llevar la información al cerebro. Aquí vemos el bulbo olfatorio completo, las células de penacho cómo se activan. Aquí está una unión con el órgano vomeronasal y el epitelio olfatorio. Y acá hay esta activación de todos los centros nucleótico inferior, ¿verdad? Y así sucesivamente se da todas las reacciones. Cuando hablamos de la amígdala, es la que evoca las sensaciones o los sentimientos que evoca cada recuerdo que esté allí. Y se involucran estructuras nerviosas como el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo y la corteza frontal para lo que es la regulación de las respuestas en función al olor que se ha percibido. Bueno, entonces hablamos del papel de las células de penacho, cuyos núcleos se proyecta hacia el núcleo olfatorio, y a su vez este va a permitir que las células mitrales provocan la proyección de ese olor importante y para el animal. Acá podemos ver los canales iónicos que se están activando con la presencia del odorante. En resumen, a lo que les decía de las rutas metabólicas, el odorante, la sustancia, se une a esta proteína compleja, ¿verdad?, que llamada receptor odorante, y aquí vemos las proteínas G para una ruta metabólica de nilciclasa, apertura de canales sodio y potasio para la segunda activación. Aquí vemos cómo esta activación provoca que la subunidad alfa de la proteína G, unida a la de nilciclasa, va a provocar el cambio o la metabolización del ATP hacia AMP cíclico, y que la liberación del AMP cíclico va a provocar entonces la despolarización o el cambio en el potencial de membrana. Ahora saltamos a lo que es el sentido del gusto, y el sentido del gusto tiene una particularidad importante, que también es evocación de recuerdos, dependiendo de los sabores que tengamos. El sentido de gusto está ubicado en la cavidad bucal, en un órgano conocido como la lengua, y en estructuras mucho más pequeñas llamadas papilas gustativas. Y esas papilas gustativas son un conjunto de células que se pueden identificar en tres grupos: grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y que son neuronas sensitivas que van a responder a estímulos químicos, en este caso gustativos, para que el animal o el humano puedan sentirlo. Entonces, en la lengua hay una distribución importante, una distribución dependiendo por diferentes áreas de lo que se conocen las papilas, y que van a responder a sabores que se han clasificado dependiendo de la percepción humana
en 4 sabores importantes: amargo, ácido, salado, dulce, y un quinto sabor encontrado nuevamente que se conoce como umami. Ok, en los extremos apicales de cada célula gustativa se presentan vellosidades que son proyectadas hacia el poro, pues, o hacia el polo negativo, el polo gustativo. Y ese orificio está en la superficie dorsal de la lengua, donde hay contacto con el contenido bucal, es decir, con el bolo y la saliva, y allí va a ser percibido, diluido en la saliva, el gusto. Pero el sistema del gusto está muy asociado con el sistema olfactorio, puesto que las comidas también generan vapores y que van a ir unidos allí, esos dos gustos, esos dos sentidos, el gusto y el olfato. Bueno, entonces las papilas gustativas eh, se ubican morfológicamente o anatómicamente según su forma a nivel de la lengua. Y bueno, también se conoce como botón gustativo. Va a tener un conjunto de células, un grupo de células agrupadas, ¿verdad? Y que van a permitir ampliar esas áreas de resección. Esas áreas de resección que van a estar desligadas en la forma. Aquí en este dibujo vemos en la porción de la lengua cómo hay estructuras ubicadas a cada una de esas papilas y que van a tener los receptores en cada pared, y esos receptores van a estar en contacto, como les decía, con el bolo alimenticio, y ese bolo alimenticio va a tener el alimento. Cada papila tiene a su vez una estructura celular, ¿verdad?, que va hacia el nervio aferente gustativo y de allí a un ganglio dorsal. Entonces hablamos de una célula gustativa, una célula basal y sus terminaciones nerviosas, que va a dar hacia el epitelio cerebral, que está en conjunto, ¿verdad?, con ese poro gustativo, y el alimento o el contenido diluido en la saliva, que va a estar en contacto con ese polo gustativo. Si vemos acá, es esa porción del polo gustativo que se puede ubicar aquí. Es la visión amplia de ese polo gustativo. Entonces va a estar ubicado en cada porción de la lengua, como elemento importante dependiendo de las especies que estemos estudiando. Acá pueden ver un corte histológico de la morfología del tipo de papila y sus ubicaciones. En este caso, en muchos casos son agrupados por pequeños segmentos muy heterogéneos dependiendo del tipo de la lengua. Ahora, ¿cómo es ese flujo de información gustativo? Ok. En la comida, en la saliva, la información gustativa es captada, ¿verdad?, por 2/3 de la parte anterior de la lengua. Van a ser ubicados en el séptimo par craneal, 1/3 posterior en la lengua, noveno par, y en la región de la garganta que va hacia el 10º nervio. Ok, luego esto va hacia un núcleo gustativo que está del bulbo. Esto pasa al tálamo y de allí a la corteza cerebral para generar la respuesta al estímulo percibido, de gusto o de disgusto. Entonces son en estas porciones del bulbo en donde va a tener unión con 3 nervios, el séptimo par craneal, el noveno y el 10º par craneal. Imagínense esa complejidad sensorial que involucra esa respuesta gustativa, o cómo va a dar esa información. Todo eso va a generar lo que llamamos los reflejos gustativos, y que bueno, va a estar asociado al gusto, a la aprobación o a la desaprobación del contenido que tenga ahí. Igual, ese mismo estímulo va a provocar también secreción de las glándulas salivales, ¿verdad?, y el control del alimento ingerido en algunas especies de aprobación, y eso lo podemos hablar como lo que se conoce como la propiedad de palatabilidad. Y bueno, aquí vemos diferentes rutas metabólicas que se van generando a nivel de este sentido. Por ejemplo, para el salado tenemos dos tipos de receptores, alfa y gamma, y que van a tener unos sitios de unión
¿verdad? Asociado a proteínas que responden a las concentraciones de sodio. Para el caso del sabor agrio o ácido, perdón, agrio, o ácido, vamos a encontrar igual varios dominios muy parecidos al salado, pero en este caso va a estar en contacto con unas proteínas que van a responder a las concentraciones de sodio, pero también a las concentraciones de protones o de el ácido o de ácido, pues que serían el pH. Luego vamos a hablar de los receptores dulces, y aquí está unido a una proteína especial conocida como la T1R3 con una superproteína de dominio espacial. Luego podemos hablar de un segundo grupo de familias, la T2R, que también están unidas para la captación del sabor amargo. Y el otro sabor que le decía el Unani, un grupo especial que está unido a una proteína llamada GLUR4, que son una proteína especial unida a los receptores de membrana, y que cada una de ellas va a provocar lo que sería la, la activación de esos receptores metabotrópicos, ¿verdad? Y básicamente asociado a varias proteínas, receptoras que tenga el animal. Por ejemplo, para el sabor salado, se activa, toda la sal está activada con un compuesto llamado cloruro de sodio. Y como este está gobernado por esta sal, van a estar asociados a una proteína llamada ENAC-C, ¿verdad? Que son los conductos epiteliales sensibles a otra proteína llamada amilorida. Bueno, con la entrada de los iones de sodio, los receptores de sal van a despolarizar la membrana y van a provocar la sensibilidad a la amilorida como el sabor salado, y esa es la evocación que va a dar. Entonces, esto sugiere que existen mecanismos activadores sensibles a la sal. En algunos animales también van a responder muy bien al sabor salado. Para el sabor ácido va a ser desencadenado por la concentración de hidruros, de iones de hidrógenos o hidrogeniones. Entonces, esos conductos selectivos de sodio permiten la entrada de los protones y contribuyen a la sensación del sabor ácido. Aquí que los hidrogeniones se van a añadir a los conductos sensibles de potasio y los van a bloquear con una menor permeabilidad del potasio, para eso provocar una despolarización de membrana. Entonces, el ácido de los cationes que se están produciendo van a provocar una hiperpolarización para la respuesta a este sabor ácido. Para el Unani va a tener un receptor metabotrópico, ¿verdad?, asociado al glutamato, conocido como mGLUT4, de ese grupo de familia, y que no se conoce con exactitud qué activa ese receptor, pero se piensa que el glutamato, o utilizado como el glutamato monosódico, va a activar esos receptores ionotrópicos del glutamato, provocando una despolarización y dando una percepción de un sabor diferente. El sabor Unani es el sabor a carne, el sabor ese que da el glutamato monosódico, el cubito, también conocido como la salchina. El sabor amargo también es un sabor que está presente en diferentes sustancias tóxicas, principalmente el veneno, y genera una reacción de repulsión. Entonces, muchos receptores están ligados a la proteína G, y proteína G de la familia TR2 van a estar estimulados con estas sustancias amargas. Por ejemplo, en el caso de la estrimina, que es un veneno, para este caso algunos individuos van a rechazar todo ese sabor. Bueno, una vez que están asociadas a la guduxina, ella va a provocar lo que es la evocación de este sabor. Para el sabor dulce es muy fácil, porque el sabor dulce va a actuar en conjunto con la proteína G, la guduxina y el grupo de familias T1R3, y que todos están acoplados a la proteína G. Entonces, el sabor de los azúcares van a estar superpuestos
y van a provocar entonces la liberación de nucleótido cíclico o de fosfato de inositol. Todo esto ocurre en el caso de, la, de los sabores principales. Ahora, el olfato en el paladar, en su condición es porque está unido también al paladar duro. Y allí también hay una membrana sensible que va a provocar también el paso hacia el cerebro. Bueno, esto es todo lo que serían los sistemas olfatorios en los animales. Es muy importante conocerlo y eso nos va a permitir desarrollar sistemas de alimentación, mejorar los elementos para la ingesta en las pequeñas mascotas, conocer cuáles son las principales patologías que pueden afectar la náusea, es decir, la no percepción del sabor, aunque estos son condiciones mucho más humanas, más de los humanos, igual se pueden interpretar en los animales. Agradecido entonces por su atención.